Estamos cerrando este fin de semana toda esta serie de enseñanzas vinculadas al dar, ¿no? Porque en nuestra economía Dios desea intervenir, Dios desea actuar, y en la medida que practicamos el hecho de dar, nosotros vamos a crecer en una nueva dimensión de poder ver a Dios allí obrando, actuando en cada área de nuestras vidas y también en nuestra economía. Por eso estuvimos hablando de cómo gestionar las tormentas, de cómo incorporar una nueva cultura, de cómo allí descubrir esto de los diezmos, las ofrendas, el dar, ¿no? Y hoy vamos a hablar de que esto debe ser en nosotros un estilo de vida, una forma de incorporar una manera que humana no es, sino divina. La Biblia dice que Dios da, que Él es generoso. Por eso la idea es que podamos allí nosotros crecer y esto sea un estilo de vida, una práctica, no algo circunstancial, ocasional, que solo doy cuando necesito o cuando espero algo a cambio, sino en mi vida se incorpora a algo que Dios me pide, ¿no? Y este asunto es interesante descubrir porque siempre aquel que es débil, cuando se vincula con alguien más fuerte, va a descubrir que es el fuerte el que establece los parámetros, ¿no? El débil recurre al fuerte y el fuerte establece el camino de cómo se van a hacer las cosas. Hablo de un vínculo, de una sociedad, de una relación. Allí, este es el camino, ¿no? Por una cuestión de importancia, siempre el débil va a seguir al más fuerte. O sea, que el que conoce más va a guiar al que conoce menos, ¿no? En la ciudad, aquel que tenga más información de dónde están allí las ubicaciones, los destinos, los lugares, va a guiar al que no conoce. De la misma manera, el que sabe más guía al que sabe menos. Aquel que dice, mira, yo en esto mi conocimiento es mínimo, vas a abrirte a prestar atención a aquel que sabe más. Eso sería lo lógico, ¿no? Y el que tiene más también va a guiar al que tiene menos. Y cuando hablamos en este sentido, por ejemplo, de lo económico, un banco tiene mucho. Y si un particular se acerca y dice, mira, yo quisiera un préstamo del banco, va a ser el banco el que establece los criterios. El banco va a decir, y bueno, tráeme allí distintos papeles que me demuestren tu solvencia, tu capacidad de devolución de este préstamo, y aquel que es menor y está pidiendo al banco, ¿qué tiene que hacer? Lo que el banco dice, ¿no? Llevo un papel, llevo el otro y demuestro que lo que él me está pidiendo acá está, ¿no? Porque él es el que está en una posición de pedir, de orientarme, de guiarme por el camino. O sea, de nada serviría que yo vaya y le diga al banco y a ver el balance anual del banco, yo quisiera que me muestren. A ver, no hay manera, no hay forma. Él establece el criterio. Y cuando hablamos de este asunto de dar, vinculado a nuestro caminar con el Señor, nosotros tenemos que reconocer que caminamos con un Dios que es rico. ¿Cuántos podemos decir amén? Él es rico, Él es dueño del cielo, de la tierra, de todo el petróleo, el litio, es todo de Él, los minerales, el universo, la tierra y su plenitud. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. Él se revela de esta manera, Él no tiene problemas económicos, ¿no? Y Él me está invitando a mí a que yo crezca, a que yo suba. Él va a establecer parámetros en la palabra para que yo aprenda a manejar cosas que nosotros somos de la tierra, y en la medida que aprendemos principios, maneras, formas que Dios establece en su palabra, yo voy a descubrir que Él va a obrar, que Él va a actuar, que Él va allí a manifestarse en mi vida y también en mi economía. Pero el desafío nuestro es ampliarnos, crecer
y va a ser la palabra la que nos va a enseñar. Por eso vamos a leer una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Esta es la historia de una mujer que ella practica esto de dar, ¿no? Ella tiene ya incorporada esta visión, esta cultura que es dar, y nosotros queremos aprender, porque ella va a vivir milagros, va a vivir cosas que solo Dios puede hacer, porque conecta a lo divino debido a esta cultura, a esta práctica que ella tiene. Ahí vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 4. Ella es conocida como la Sunamita, está en Sunem, una región en donde el profeta Eliseo, él está ministrando, va y viene por la zona y se conecta con esta familia a través de ella. Dice que en cierta ocasión una mujer importante de Sunem invitó a Eliseo a comer en su casa. ¿Qué hizo esta mujer primero? Invitó a comer, era de hospedar, era generosa ya en ese aspecto. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, la mujer le insistía que se quedara a comer. A su marido le dijo: ¿sabes que me he dado cuenta? Pues de que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Deberíamos hacerle un pequeño aposento en la azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Un día en que Eliseo pasó por allí, se quedó a dormir en ese aposento, pero le dijo a Giezi, su criado: llama a la Sunamita. Giezi la llamó y cuando ella se presentó ante Eliseo, dirigiéndose a Giezi, dijo: esta mujer ha sido muy amable con nosotros. Pregúntale qué quiere que haga yo en su favor. ¿Necesita que hable por ella al rey o al general del ejército? Y la mujer respondió: en medio de mi pueblo yo vivo como una reina. Pero Eliseo insistió: entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y Giezi respondió: su marido ya es anciano y ella no tiene hijos. Eliseo le ordenó entonces a su criado que la llamara, la llamó, y cuando ella se detuvo en la puerta, Eliseo le dijo: dentro de un año, por estos días, tendrás un hijo en tus brazos. Pero ella protestó: no, mi señor, varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya. Sin embargo, la mujer concibió y un año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo. Y el niño creció, pero un día que fue a ver a su padre que andaba con los segadores, de pronto gritó: Padre, mi cabeza, me duele la cabeza. Enseguida el padre ordenó a uno de sus criados que lo llevara con su madre. El criado así lo hizo, pero al mediodía, mientras el niño estaba sentado en el regazo de su madre, murió. Entonces ella subió al aposento del varón de Dios, lo puso sobre la cama y cerrando la puerta salió de allí. Saltamos al versículo 25. Y así la mujer partió y se fue al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Y cuando éste la vio a la distancia, le dijo a su criado Giezi: aquí viene la Sunamita. Versículo 28. Entonces ella dijo: ¿acaso yo le pedí un hijo a mi señor? ¿No dije más bien que no te burlaras de mí? Entonces Eliseo le dijo a Giezi: cíñete la ropa, toma mi bastón y ponte en marcha. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Al llegar, pon mi bastón sobre el rostro del niño. Versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño yacía tendido sobre la cama sin vida. Entonces Eliseo entró y cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, juntando boca con boca, ojos con ojos y mano con mano. Y se mantuvo tendido sobre el niño hasta que el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Luego Eliseo se levantó y comenzó a pasearse de un lado a otro de la casa y después volvió a subirse a la cama y se tendió otra vez sobre el niño. En ese momento el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le ordenó que llamara a la Sunamita.
Giezi la llamó y cuando ella entró, Eliseo le dijo, toma tu hijo. Hasta ahí, ¿no? Esta mujer es un ejemplo de lo que es la cultura de dar, ¿no? Ella ya tiene incorporado en su vida y en su familia la generosidad. Para ella, el hecho de dar es algo que está hablado en familia, es algo que está incorporado en su interior y así vive. Y esto es un ejemplo porque ella le dio de comer una vez al profeta y empezó a darse cuenta, este es un hombre de Dios, esto no es algo que solamente es algo humano que estamos haciendo, no es un asado para un amigo, un familiar, esto es algo divino. Y ella entendió que en ese acto Dios estaba en el asunto. Y dice que cada vez que pasaba el profeta, ya ahora se quedaba allí. Y ahora surge un nuevo nivel, ¿no? Ella dice, tenemos que hacer un aposento, una piecita, una habitación. Calculá cuánto está el metro cuadrado, pero era una habitación para el profeta y dice que estaba Giezi también ahí, ¿no? O sea que para 2 personas, con la electricidad, con todo allí ambientado. Y ella dio para que ese lugar exista, ¿no? O sea, ya ahora abre la puerta a una habitación para el profeta, para su siervo. Y esto va a abrir una conexión para que Dios empiece a hacer cosas que solo Dios puede hacer. El hecho de dar no es un trueque que yo hago con Dios, yo te doy, vos me das. Sino el hecho de dar es una cultura en donde como mi vida le pertenece a Dios, ¿cuántos podemos decir amén? ¿No? Si mi vida le pertenece a Dios, también mi economía. Y si yo le doy parte de lo que tengo a Dios, yo sé que en mi vida también Dios va a actuar. Es un todo, es una manera de ver la vida de forma integral, que mi vida le pertenece y también mi economía. Y si yo le di mi vida, también mi economía. Y si las cosas van bien, le doy gloria a Dios, le doy gracia. Y si van mal, yo sé que Él me va a ayudar. Es una forma integral, una cosmovisión de la realidad, de mi vida, de mi historia. Y esta mujer lo tenía incorporado. Y eso abrió la puerta a que ella esté cerca de un hombre de milagros, cerca del obrar de Dios. La generosidad. La generosidad la conectó a la divinidad, a los milagros de Dios, ¿no? Y de alguna manera, en la medida que nosotros incorporamos esta cultura a nuestra vida, vamos a ir creciendo. Es una especie de siembra y cosecha, que yo hago lo que Dios dice y empiezo a ver que Él hace lo que solo Él puede hacer en mi vida. Siembro obediencia, cosecho respuestas de Dios. Siembro que lo que Él pide yo hago, cosecho que lo que solo Él puede hacer, yo voy a ver en mi vida. Y esto se traduce a todo ámbito de nuestra vida y la generosidad me conecta, me abre esa puerta a Dios. Ahora, si nosotros somos sinceros, ¿qué le podemos dar a Dios? O sea, Dios lo tiene todo. Dios no necesita de nada de lo nuestro. Pero Él me quiere enseñar, Él quiere conectarse con nosotros, Él quiere que nosotros aprendamos una nueva manera de vivir, de ver allí a Él actuando en nuestra vida. Por eso el hecho de practicar, así como el que está arriba lo guía al que está abajo, Dios a nosotros también nos quiere llevar por un camino en donde vamos aprendiendo. ¿Y qué le puedo dar? Lo primero que le puedo dar es lo que le pertenece. ¿No? Estuvimos hablando la semana pasada esta cuestión de los diezmos. Está en su palabra y es algo que en la medida que yo practico, dice Malaquías capítulo 3, que le pertenecen a Dios, que es de Dios. Y allí Abraham, allí en esa actitud de dar a Dios estaba Melquisedec. Si vos lees ahí en Hebreos capítulo 7, dice que Abraham le da a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Sigue siendo un signo de pregunta. Algunos sugieren que pudiera ser un personaje del cielo. Dice que no tiene día, genealogía, principio ni fin y que Jesús es un sacerdote hoy según el orden de Melquisedec. O sea que ese acto de dar para Abraham era un acto vinculado a lo divino, ¿no? Tremendo.
Y dice el autor de Hebreos que en Abraham dio sus diezmos también Leví. Leví era hijo de los hijos de Abraham, pero ya había una bendición, ya había una puerta abierta. Cuando yo le doy a Dios lo que le pertenece, yo empiezo, no es un acto superficial, ritual, ni algo a cambio, es algo que tiene que ver con Dios, es un acto de fe que le empiezo a creer a Dios que mi vida se conecta a lo divino en todos los órdenes, en cada área. Y allí estaba Abraham en un acto divino haciendo algo de fe. Jacob también lo hace. Jacob dice que allí ve un sueño, él sabe que es casa de Dios, puerta del cielo, Betel, y dice que desde ahí se propone practicar esto que es diezmar, ¿no? Lo vimos ya la semana que viene, pero hoy entendemos simplemente que a Dios le puedo dar lo que es de Dios, lo que le pertenece. Lo segundo que le puedo dar es honra y reconocimiento. Esto es una manera de valorar, de honrar a Dios con mis ofrendas. Cada vez que nosotros ofrendamos en el templo, en la iglesia, no es algo así como un compromiso con el hermano que pasa ahí enfrente con el alfolí, diciéndole, bueno, gracias hermano, ni es la caridad, sino es un acto espiritual en donde yo honro a Dios, le valoro. Por eso en la iglesia estos temas los tocamos cada tanto nomás, ¿no? Allí, así tipo como los mundiales, cada 4 años, porque simplemente nosotros practicamos en el feliz encuentro que ofrendar es adorar a Dios. Y lo adoramos a Dios, honramos, le reconocemos a Él y lo hacemos de esta manera. Le doy también a Dios lo que me pide. Cuando Dios nos pide algo, hay un sentir allí de darle a un necesitado, de darle a una persona, de darle allí a un misionero, y Él va a hacértelo saber. Y cuando Él te pida, yo quiero que sepas que si Él te pide y vos le crees, lo haces, vos vas a empezar a descubrir cosas que solo Él puede hacer en tu vida, en tu economía. Pero es un acto espiritual cuando nosotros somos sensibles. Esta mujer captó una necesidad. Ella dijo, no, este hombre necesita un lugar, ¿no? Me imagino que antes era el sillón de la casa, ahí estaba Eliseo con Giesi en algún lugarcito. No necesita, fue sensible, ella captó que ella pudiera dar algo. Y en eso había algo divino obrando. Y cuando Dios nos guíe a dar, dice que aún el que le da al pobre a Jehová presta. O sea que esa cuenta de la que hablamos, que allí habla Pablo, que no toca estos temas Pablo, ni los tocamos nosotros porque querramos algo, sino para que abunde en la cuenta de ustedes, dice Pablo, en Filipenses 4. Él dice que hay una cuenta que si yo doy, sea que le doy a Dios lo que le pertenece, sea que le doy a Dios lo que es para honrar y valorarlo a Dios, reconocerlo, o es cuando doy a Dios lo que Él me pide, yo empiezo a descubrir que hay una cuenta que Dios activa a mi nombre y empiezo a recibir también. Es un camino que Dios me invita a caminar y cuando soy sensible, empiezo a vivir en esta área de mi vida, la vida abundante, la provisión, el sustento y el favor de Dios. Porque dar es un estilo de vida, es un proceso para ir descubriendo. No es algo que de un día al otro uno lo capta del todo, porque tengo que empezar. Si no lo hago, bueno, queremos animarte a que empieces. Si ya lo hiciste, que sigas aprendiendo, porque yo empiezo, aprendo, y si ya he aprendido, a que yo pueda crecer. Imagínate el marido escuchando a la tsunamita, ¿no? El marido era un hombre que trabajaba en el campo, tenía sus proyectos, él estaba pensando en tractores, en maquinarias, en más empleados, y viene la tsunamita y le dice, mirá, mi amor, ¿no? Yo quiero que construyamos una casa para el profeta.
pero tuvieron que crecer. Y gracias a que crecieron, esto lo conectó a otras áreas, a lo divino operando en su familia. Y yo quiero animarte porque hay cosas que no lo resuelve, ella lo sabía. No lo resuelve el rey, el general, porque Eliseo le pregunta, le dice, ¿vos querés que yo hable al rey, al general, que pida algo por vos? No, yo tengo todo. Pero había cosas que solo Dios podía hacer. Y eran los milagros, lo sobrenatural. Y cuando nosotros aprendemos esta cultura en nuestra vida, en nuestra familia, nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, con nuestra familia y lo empezamos a practicar, vamos a descubrir que ya no depende del gobierno de turno, nuestra economía, ya no depende de quién es el presidente, de qué política cambiaria, no depende de eso nuestra economía, es Dios el que empieza a actuar en nuestra vida y familia y también en la economía. ¿Cuántos lo creemos? Esto es fundamental que yo empiece a incorporarlo. Es una cultura en la que empiezo, aprendo y crezco. Esta familia creció. Y hay testimonios, vos vas a escuchar testimonios de otros que descubren esto. Gente que ha crecido en la cultura de dar. Pero queremos animarte a que vos descubras tu testimonio. Que vos te descubras, no el de recibir. Yo quiero contar que he recibido. No, yo quiero dar testimonio de que aprendí a dar. Y estoy viendo cómo Dios obra, pero estoy creciendo en la cultura de Dios. Quiero cerrar animándote a que dar no es solo cuando necesito. Hay gente que lo asocia a esto solamente a la cultura financiera, pero no es eso. Dar es una manera de ver mi vida, que si yo le doy a Dios todo, también le he dado mi economía. Y si practico de darle en mi economía, yo sé que Él en todo está actuando en mi vida porque a Dios le pertenece todo. Y en la medida que crezco, que aprendo, yo empiezo a ver que Él obra, que Él actúa. No des solo cuando te conviene, cuando digas, estoy en un apuro, quiero ver este resultado. No funciona así, sino que si le doy todo, dale todo. Y esta área va a ser prosperada, dice la Biblia. Allí el apóstol Juan le dice a sus discípulos, yo quiero que tu alma prospere. El Señor nos mira de manera integral. Al que está a tu lado, mirale y decirle que tu alma siga prosperando, ¿no? Es decir, que tu corazón siga caminando todo para Dios. Sigas viviendo todo lo que Dios tiene. Pero el apóstol Juan le dice, quiero que prosperes en todo, como prospera también tu alma. O sea, esa mirada de ver la cultura de dar en todas las áreas de mi vida me va a llevar a prosperar, a crecer de manera integral. Vamos a dar no solo cuando necesitamos, sino porque es un estilo de vida a lo que el Señor nos invita. Esta mujer, en primer lugar, quedó allí embarazada, siendo su esposo ya anciano, y reconoció que era un milagro. Y luego, cuando estuvo en apuros y su hijo había muerto, Dios hizo también un milagro. Y si le doy a Dios mi vida y si le doy a Dios también mi economía, yo tengo la certeza de que Dios en todas las áreas de mi vida, Él actúa, Él obra y Él hace su buena voluntad con nosotros. Por eso vamos a ir descubriendo, creciendo en esto. ¿Y qué te parece? Hoy le podemos decir, Señor, yo quiero que sea un estilo de vida. Quiero empezar. Si no lo estoy haciendo, empezá. Si ya lo estás haciendo, seguí aprendiendo. Y si estás allí descubriendo esto, la palabra de Dios te anima a que crezcas y puedas vivir lo que solo Él puede hacer en tu vida y puedas dar testimonio de lo que es el Señor, como lo hizo la tsunamita. Vamos a ponernos de pie para orar a Dios. Y quiero animarte que cerremos este tema, porque es un tema que desde el púlpito lo enseñamos así cada tanto, pero que vos le digas, Señor, yo te voy a consagrar mi vida y también mi economía. Que cuando mires mi vida, ¿qué te parece si le decimos, Señor, yo quiero que sonrías, que te complazca mi vida? Que el Señor al pensar en nosotros, al pensar en vos, pueda decir,
me agrada, me agrada. Y al pensar también en nuestra economía, nosotros estamos creciendo y aprendiendo a hacer lo que a Él le agrada. Cerrá tus ojos y oramos a Dios. Padre, esa es nuestra oración en esta tarde. Señor, reconocemos que eres el Dios dueño del oro, de la plata, todo lo invisible, lo visible, todo te pertenece. Eres dueño del universo. Todo lo que es material es tuyo, Dios, es tuyo. Y nosotros queremos aprender, queremos descubrir, queremos que sea parte de nuestra cultura la generosidad, Señor. Te consagramos nuestra economía, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Cuando nos pidas algo, Señor, queremos ser sensibles. Hacénoslo saber, Señor, cuando querés que vayamos en una dirección, porque queremos ser de bendición. Te consagramos toda nuestra vida, en las buenas, en las malas. Cuando le consagramos a Dios nuestra vida, tenemos la certeza que Él obra, que Él va a obrar, que Él va a obrar. No es solo tu economía la que le das al Señor, sino es toda tu vida, tu vida, tu vida. Por eso levanta tus manos conmigo allí y le decimos juntos, que esta sea nuestra oración hoy.